En el vídeo de hoy vamos a hablar de algo tan básico para la biología como es la célula, qué dos grandes tipos de células vamos a diferenciar y cuáles son las características de cada una de ellas. Así que empezamos. Vamos a comenzar entonces definiendo qué es una célula. Y es que una célula, si buscamos su definición, encontramos que es la unidad morfológica y funcional de los seres vivos. ¿Y esto qué significa? Pues esto va a significar que todos los seres vivos, desde los más simples a los más complejos, están formados por células. Cada uno, lógicamente, van a tener sus características, pero eso ya lo veremos en otros vídeos. Algo de lo que sí tenemos que hablar en este vídeo es de los dos grandes tipos de células que diferenciamos. Así encontramos que por un lado tenemos las células procariotas y por otro tenemos las eucariotas. ¿Qué características tiene cada una de ellas? Pues vamos a verlo. En la parte izquierda de la pantalla podemos ver una célula procariota modelo y en la derecha una célula eucariota modelo. ¿Por qué digo modelo? Porque lógicamente no todas las células que existen van a tener las mismas formas. Sin embargo, estas son unas células representativas que nos sirven para mostraros cómo son cada una de ellas. Empezamos entonces por las células procariotas. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que fueron las primeras que surgieron en el origen de la vida y que van a ser mucho más sencillas, como ahora veremos, que del otro tipo, que es la célula eucariota. Una cosa importante que tenemos que saber es que las células, tanto procariota como eucariota, son unos compartimentos aislados del medio externo. Por tanto, ambas van a tener una membrana que separa ambos medios. Vamos a tener entonces en esta célula procariota una membrana celular y además vamos a tener en la gran mayoría de estas células procariotas una segunda capa que recibe el nombre de pared celular y que constituye una capa más que va a proteger y va a separar esta célula del medio externo. Otro de los componentes que también encontramos en esta célula procariota y que, como veremos luego, también lo encontraremos en la eucariota, es el contenido celular o citoplasma, que es simplemente el conjunto de fluidos que se encuentran dentro de esta célula. El siguiente de los componentes que tenemos que nombrar son los ribosomas. Cabe también mencionar el flagelo, que es una extremidad que poseen algunas, no todas, las células procariotas, que tiene función de movilidad y que va a permitir a este tipo de células desplazarse en el medio externo. Y el nucleoide, que es la zona de esta célula donde se localiza el material genético. Por último, tenemos que hablar también del plásmido, que se le define como material genético extracromosómico. Debemos saber de él que, al igual que el flagelo, no se va a encontrar en todas las células procariotas, pero debemos nombrarlo y ya explicaremos su función en próximos vídeos. El ejemplo más relevante de organismos que están compuestos por este tipo de células son las bacterias. Y vamos entonces con el segundo tipo de célula del que tenemos que hablar hoy, y son las células eucariotas. ¿Qué tenemos que saber en primer lugar de este tipo de células? Pues lo primero que tenemos que saber es que estas células surgieron a lo largo de la evolución posteriormente a las células procariotas. De hecho, como ya veremos en otros vídeos, la célula eucariota surgió de la simbiosis de varias células procariotas, pero eso es un tema que veremos más adelante cuando hablemos de la teoría endosimbiótica, que es la teoría que explica el origen de estas células. Una de las cosas más importantes que tenemos que comprender de estas células eucariotas y que van a suponer la principal diferencia con respecto a las otras es que en su interior vamos a encontrar orgánulos. ¿Y qué son estos orgánulos? Pues bien, son diferentes compartimentos que se localizan dentro de la célula y en los cuales se van a llevar a cabo funciones específicas. Vamos entonces a ver cuáles son las principales partes que tenemos que ver en esta célula. Al igual que en la anterior, tenemos que decir que las células eucariotas poseen una membrana celular que es la que va a separar el medio interno del externo. Y también, al igual que las anteriores, van a tener un citosol. ¿Qué más cosas y ya diferentes van a tener estas células eucariotas? Pues vamos a encontrar en primer lugar que su material genético está aislado del resto de la célula en un tipo de orgánulo que recibe el nombre de núcleo celular. Otros tipos de orgánulos que debemos mencionar van a ser la mitocondria, el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, los lisosomas,
el centrosoma y los microtúbulos. Estos últimos, como veremos más adelante, no son orgánulos, pero sí son un componente importante que diferencia a la célula eucariota de la procariota, por lo que debemos mencionarlos y tenerlos en cuenta. Como veis, son varios los orgánulos que hay dentro de esta célula y por tanto van a ser varias las funciones que van a llevarse a cabo dentro de cada uno de ellos. En este vídeo simplemente nos vamos a limitar a mencionarlos, ya que todas estas funciones concretas se irán desarrollando en próximos vídeos. ¿Qué pasa entonces? ¿Que la célula procariota no tiene entonces ningún tipo de orgánulo? Pues realmente, más allá de los ribosomas, que como ya veremos más adelante es un tipo de orgánulo en el que se llevan a cabo la síntesis de las proteínas, la célula procariota no tiene compartimentaciones. Por lo tanto, todas las funciones que sí pueden desarrollarse de forma específica en la célula eucariota, estos espacios van a tener que ser compartidos en la eucariota, por lo que se va a conseguir al final un rendimiento mucho menos óptimo que en la otra. Sin embargo, sí que podemos mencionar también unos pliegues que aparecen en la membrana plasmática de algunos tipos de procariotas, que recibe el nombre de mesosoma. En ellos, como veremos más adelante, sí que en ocasiones se localizan ciertos tipos de reacciones en los que se les permite que se desarrollen de una forma algo más específica. Y con esto ya hemos mencionado todas las partes que tenemos que conocer de ambos tipos de células, al menos de momento. ¿Qué pasa? Yo entiendo que al principio puede resultarnos un poco complicado quedarnos con el nombre de cuál es cada tipo de célula. Por eso yo recomiendo que cuando queramos utilizar los términos procariota, eucariota y queramos relacionarlos con el tipo de célula que realmente son, recurramos a relacionarlos con el origen de su nombre en latín. Y es que si analizamos ambos términos, vemos que los dos comparten la raíz de la palabra cario, que viene del latín núcleo. Sin embargo, el prefijo de cada una de ellas vemos que es diferente. En el caso de las procariotas, el término pro hace referencia a antes de. Es decir, si analizamos la palabra entera, significaría antes del núcleo, haciendo referencia a la carencia del núcleo en este tipo de células. Sin embargo, en el caso de las eucariotas, el prefijo eu significa verdadero. Si analizamos la palabra entera, la podríamos definir como verdadero núcleo, haciendo en este caso referencia a la presencia de núcleo en este tipo de células. Sé que han sido muchos términos, pero si recopilamos un poco, solamente quiero que os quedéis de él con tres cositas importantes. La primera de ellas, ¿qué es una célula? La segunda, los dos grandes tipos de células que encontramos, procariota y eucariota, y en tercer lugar, las partes que conforman cada una de ellas, ya que como he dicho antes, simplemente queremos en este vídeo nombrarlas y sus funciones las desarrollaremos en vídeos posteriores. Así que nada, espero que os haya gustado mucho y que os haya servido para ir aprendiendo un poquito más acerca de este mundo. Nos vemos en el próximo vídeo.